Dicen que el tiempo cura todo, pero nadie te advierte que también puede robarte la vida mientras esperas. Una mujer pasó años huyendo de las arrugas, sin notar que lo que envejecía no era su rostro, sino su alma. Lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que miras cada segundo de tu existencia. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En una ciudad donde los días parecían repetirse como un eco interminable, vivía una mujer llamada Lucía. Su vida transcurría entre el ruido del tráfico, los anuncios de juventud eterna y los reflejos que devolvían los escaparates cada vez que pasaba frente a ellos. Había algo en ella que dolía en silencio: el miedo constante a envejecer. Lucía no recordaba el momento exacto en que empezó a temerle al tiempo. Tal vez fue la primera vez que alguien le dijo que se veía cansada, o la mañana en que descubrió una línea fina, casi invisible, en la comisura de sus labios. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Cada día se miraba con la esperanza de reconocerse, pero lo que veía era una versión más lejana de sí misma. Vivía sola en un pequeño apartamento lleno de relojes. Había uno en la cocina, otro en su mesa de noche y otro en la pared del salón. Cada uno marcaba el mismo tic-tac monótono, pero para Lucía, el sonido era diferente. Era una cuenta regresiva. El tiempo se había convertido en su sombra, en ese enemigo invisible que la seguía incluso en los sueños. Las mañanas eran una rutina calculada. Despertador a las 6, café sin azúcar, espejo durante 3 minutos exactos. Revisaba su rostro como quien inspecciona un campo de batalla después de la guerra. Tocaba su piel, acomodaba su cabello, buscaba defectos que solo ella parecía notar. No temía morir, no todavía. Temía llegar al final sin haber vivido de verdad. En el trabajo, todo era correcto, educado, preciso, pero vacío. Cada sonrisa parecía ensayada, cada conversación repetida. Lucía miraba a sus compañeros y se preguntaba si ellos también sentían que los días pasaban sin dejar huella. Al salir, caminaba por calles llenas de luces y pantallas, pero nada lograba detener el peso de esa sensación, la de estar envejeciendo sin haber comenzado a vivir. A veces pensaba que el tiempo era cruel, otras creía que simplemente era ella quien no sabía qué hacer con él. Pero lo que no imaginaba era que, en lo profundo de un cajón olvidado, dormía algo que cambiaría su forma de mirar el mundo. Un pequeño objeto que pronto le enseñaría que el tiempo no se mide en horas ni en años, sino en segundos que realmente se sienten. Una tarde cualquiera, cuando el sol empezaba a teñir la ciudad de naranja y las sombras se estiraban sobre los balcones, el teléfono de Lucía sonó. Era su padre. Hacía semanas que no hablaban. Él tenía esa serenidad de los hombres que ya entendieron que el tiempo no se detiene por nadie, y su voz siempre sonaba como un abrazo. «Pasa por casa cuando puedas», le dijo. «Tengo algo que quiero darte». Lucía llegó al día siguiente. El olor a madera vieja y café recién hecho la recibió como una caricia del pasado. Su padre, de cabello blanco y mirada tranquila, la esperaba en la sala, sentado junto a una caja pequeña de terciopelo azul. «Esto era mío», le dijo abriendo la caja con cuidado. «Y antes fue de tu abuelo. No tiene gran valor, pero guarda más vida de la que imaginas». Dentro, un viejo reloj de bolsillo descansaba como si el tiempo mismo lo protegiera. Tenía una tapa de metal gastado y unas diminutas marcas que parecían cicatrices. Lucía lo tomó entre los dedos y lo observó. Era hermoso, antiguo, pero no funcionaba. «Está roto», dijo con una sonrisa débil. Su padre negó suavemente. «No, este reloj no marca las horas como los demás. Solo avanza cuando quien lo lleva realmente vive». Lucía soltó una risa leve, entre curiosa y escéptica. «¿Y cómo sabré si está funcionando?» «Lo sabrás», respondió él, mirándola con una ternura que la desarmó. «Porque el tiempo se mueve distinto cuando el alma despierta».
Guardó el reloj en su bolso sin darle demasiada importancia. Al salir, su padre la abrazó más fuerte de lo habitual. «No olvides vivir, Lucía», susurró junto a su oído. «No solo existir». Aquellas palabras se quedaron flotando, como si el viento quisiera retenerlas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía volvió a abrir la caja. El reloj seguía inmóvil, el segundero detenido en un punto invisible. Lo giró entre sus manos, lo escuchó. Nada, ni un sonido. «Solo avanza cuando realmente viva», repitió con ironía. «¿Qué cosas dice papá?». Lo dejó sobre su mesa de noche, sin saber que esa frase sería el comienzo de todo. Porque a partir de esa noche, cada segundo de su vida empezaría a tener un peso distinto. Durante varios días, el reloj permaneció en silencio, inmóvil sobre la mesa de noche. Lucía lo observaba cada mañana al despertar, casi con fastidio, como quien mira una promesa que no se cumplió. A veces lo tomaba entre sus manos, lo sacudía un poco, acercaba el oído esperando escuchar el más leve tic, pero nada. Era solo un objeto antiguo, sin vida, como tantas otras cosas en su rutina. Una tarde de sábado, mientras limpiaba su casa, el reloj cayó al suelo y se abrió. El golpe no fue fuerte, pero bastó para que un recuerdo se escapara de su mente. Su padre riendo, con las manos manchadas de tierra, enseñándole a plantar una pequeña flor cuando ella era niña. Por un instante, sonrió. Una sonrisa sincera, libre de miedo. Y fue ahí cuando lo oyó. Un leve sonido, casi imperceptible. Tic. Lucía se quedó inmóvil. Tomó el reloj entre las manos y el segundero, que había estado detenido durante días, avanzó apenas un paso, un solo segundo. Luego se detuvo otra vez. Pensó que tal vez era coincidencia, pero dentro de ella algo se encendió. Una curiosidad que hacía años no sentía. Desde ese día comenzó a observar el reloj con más atención. Lo llevaba en el bolso, lo sacaba de vez en cuando, lo miraba como si pudiera hablarle, y poco a poco empezó a notar un patrón que la estremeció. El reloj no se movía cuando trabajaba apurada, ni cuando fingía sonrisas en reuniones, ni cuando pasaba horas revisando su reflejo en el espejo. Pero cada vez que se permitía sentir, aunque fuera por un instante, el reloj respondía. Cuando ayudó a una anciana a cruzar la calle, el segundero avanzó. Cuando se rió a carcajadas con una amiga a la que no veía hace años, volvió a moverse. Y cuando una noche lloró sin contenerse, dejando que el dolor saliera por fin sin máscaras, el reloj marcó varios segundos seguidos. Lucía comenzó a entender. El tiempo no se había detenido allá afuera, sino dentro de ella. No era el reloj el que estaba roto, era su forma de vivir. Esa revelación la dejó en silencio largo rato. Se dio cuenta de que había pasado años corriendo detrás del tiempo, sin notar que el tiempo no se mide por relojes, sino por la intensidad con la que se siente un momento. Desde entonces, empezó a probar. Cada día intentaba hacer algo que la hiciera sentir viva, aunque fuera pequeño. Caminar sin rumbo, escuchar la lluvia, cocinar sin mirar el reloj. Y cada vez que lo hacía, el tic-tac volvía, suave, constante, como si el reloj celebrara su despertar. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no temía el paso de las horas. Empezaba a descubrir que los segundos más valiosos no son los que se cuentan, sino los que se viven. Los días comenzaron a tener un ritmo diferente. Ya no eran una cadena de rutinas grises, sino una melodía suave que Lucía aprendía a escuchar. Cada mañana abría la ventana antes de mirar el reloj. Respiraba profundo, dejaba que el aire frío la despertara y sentía, por primera vez, que el amanecer no era un recordatorio del tiempo perdido, sino una invitación a vivirlo. El reloj seguía allí, sobre la mesa. A veces avanzaba, a veces no, pero Lucía había dejado de pelear con él. Entendió que el silencio de sus agujas no era un castigo, sino una señal, un llamado a detenerse,
a mirar lo que tenía frente a ella. Empezó a visitar a su madre con más frecuencia. Cocinaban juntas como antes, riendo por tonterías que antes le habrían parecido pérdida de tiempo. Paseaba sin rumbo, saludaba a extraños. Se quedaba mirando los atardeceres hasta que el sol desaparecía del todo. Y en esos instantes, el reloj sonaba. Tic, tic, tic. Suaves, firmes, como el latido de una nueva vida. Lucía se dio cuenta de algo que la estremeció. Durante años había vivido acelerada, pero vacía. Había corrido tanto por no perder el tiempo, que terminó perdiéndose a sí misma. Ahora entendía lo que su padre quiso decirle. Este reloj marca solo los segundos que realmente vivas. Era la verdad más simple y más poderosa que había escuchado en su vida. Comenzó a escribir pequeños pensamientos en un cuaderno. No eran grandes reflexiones, solo notas que la ayudaban a recordar lo aprendido. No existe el tiempo perdido cuando se ama de verdad. El reloj avanza cuando sonrío sin miedo. No quiero contar segundos, quiero sentirlos. La gente notó el cambio. Sus amigos decían que se veía distinta, más ligera, más viva. Algunos pensaban que se había enamorado. Y en cierto modo, sí, Lucía se había enamorado de la vida misma. Una tarde, mientras paseaba por el parque, una niña se acercó corriendo y le entregó una flor. «Para ti», dijo con una sonrisa. Lucía la aceptó y notó que, en su bolsillo, el reloj comenzó a latir con fuerza. Tic, tic, tic. Ese sonido se mezcló con el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Por primera vez entendió que el reloj no medía tiempo, medía gratitud. Esa noche, antes de dormir, lo sostuvo entre sus manos y susurró: «Papá, ahora entiendo. No era el reloj el que debía despertar. Era yo». El reloj, como si la escuchara, marcó un segundo más. «Hey tú, ¿te gusta esta historia, verdad? Entonces déjame contarte algo rápido. Y es que el 97% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí». Una mañana, el sonido del reloj no apareció. Lucía lo tomó entre sus manos, lo agitó suavemente. Pero nada, el segundero estaba quieto, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera quedado sin aliento. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Durante semanas, aquel pequeño reloj había sido su guía silenciosa, su compañero, su espejo. Y ahora, silencio. Salió a la calle intentando distraerse, pero el día tenía un peso distinto. El cielo estaba cubierto, la ciudad más lenta, como si todo compartiera la pausa del reloj. Esa tarde recibió una llamada. Su madre había enfermado. No era grave, dijeron, pero debía ir al hospital. Lucía corrió sin pensar, con el corazón latiendo más rápido que cualquier tic que hubiera escuchado. Cuando llegó, vio a su madre dormida, frágil, conectada a tubos que zumbaban como relojes eléctricos. El aire olía a desinfectante y a nostalgia. Lucía se sentó junto a la cama y tomó su mano. «Estoy aquí, mamá», susurró. En su bolsillo, el reloj seguía mudo. Durante horas permaneció allí, sin mirar el teléfono, sin medir el tiempo. Simplemente respirando junto a su madre, recordando los días en que reían juntas, las canciones viejas que bailaban mientras cocinaban. Y fue entonces, en medio de aquel silencio, que el reloj dio un pequeño clic, uno solo. Lucía lo sacó, con las lágrimas temblando en los ojos. El segundero se había movido. Apenas un paso, pero suficiente para entenderlo todo. El reloj no marcaba la tristeza ni la espera. Marcaba el amor. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, la lluvia empezó a caer. No corrió, no se cubrió. Dejó que el agua empapara su rostro como si fuera un bautizo nuevo,
una forma de limpiar la piel del pasado. Y allí, bajo el aguacero, el reloj volvió a latir. Tic, tic, tic. Cada gota acompañaba un nuevo segundo vivido de verdad. Lucía levantó la vista al cielo y sonrió. Por primera vez no temía al tiempo, porque había comprendido que el reloj no se había detenido, solo la había estado esperando. Pasaron los meses. El reloj seguía sobre su mesa, marcando con paciencia los segundos que Lucía verdaderamente vivía. A veces se quedaba quieto por días enteros, y ella ya no se asustaba, lo entendía. Sabía que el reloj no medía horas, sino alma. Lucía había vuelto a pintar, a reír con sus amigas, a perderse en conversaciones sin mirar el teléfono. Descubrió que la vida no se mide por los años que uno cumple, sino por los instantes que realmente se sienten. Y mientras más los valoraba, más avanzaba el reloj. Un día, mientras ordenaba algunas cajas antiguas, encontró una foto de su padre sosteniéndola de niña. Ambos reían, con el mismo brillo en los ojos. En el reverso, con letra temblorosa, él había escrito: «Cuando el tiempo te asuste, míralo a los ojos y sonríele. El tiempo solo corre para quienes lo ignoran». Lucía cerró los ojos y sonrió. Entonces comprendió que el reloj nunca fue un objeto mágico. Era una metáfora viva de lo que su padre quiso enseñarle: que el tiempo no se detiene, pero sí puede sentirse eterno cuando lo habitas de verdad. Esa noche salió a caminar. El viento era tibio, las luces del atardecer doraban los edificios, y en su bolsillo el reloj latía con un ritmo sereno. Cada tic resonaba como un eco de gratitud, como si el universo le recordara que estaba viva, aquí, ahora. Lucía levantó la vista al cielo y, sin miedo, susurró: «Gracias por darme tiempo para aprender a vivir». El reloj marcó un último segundo, y el silencio que siguió no fue vacío. Fue paz. Porque entendió que el secreto no era detener el tiempo, sino amarlo mientras pasa, y que cada segundo que se siente con el corazón es un segundo que dura para siempre. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete, porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.